este 2023 seguí eligiéndonos. CTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición después de la finalización de esta Comisión de Educación que preside la diputada Blanca Osuna. Se comenzó a firmar el dictamen del financiamiento educativo. Mañana hay comisión de presupuesto, así que algunos que se fueron, lo planteó recientemente el presidente del bloque oficialista, van a dar oportunidad para que se puedan acercar, porque se despejó la posibilidad de que haya sesión mañana. Había convocado una reunión, sesión pedida por la oposición, hubo muchas cosas en el día de hoy, ahora les vamos a contar en detalle, pero la realidad es que no hay sesión mañana, tampoco hay tanto apuro, según lo que acaba de decir el presidente del bloque oficialista, para que se tenga este dictamen de financiamiento educativo, que no solamente tiene a la Comisión de Educación, sino también a la de Presupuesto y Hacienda, que mañana a las 10 se reúne para avanzar en este sentido. Le doy la bienvenida a mis colegas y amigos. ¿Cómo anda Claudia Mardones? ¿Cómo anda Jessica Alcaño? Bienvenidas. Gracias, ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Día explosivo, podríamos decir, ¿eh? Intenso Empezó desde de una tempranito. manera y terminó de otra. Intenso desde tempranito, desde la primera reunión de comisión, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, presidida por Hugo Yasky, con todos los organismos presentes, y ya lo que fue la previa de dos momentos, ya que anticipaban cómo venía todo. Asuntos constitucionales, que fue precisamente para que finalmente permitieran que le puedan hacer el peritaje y entregue el celular el diputado Milman, el celular que anuló, digamos, uno que no tiene nada que ver con el que está vinculado con la acusación. Tiene que ver con Sí. la causa que investiga el intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación y que lo tiene a Milman como uno de los investigados por un comentario justamente que escuchó un asesor aquí en Casa Blanca, que es un bar muy cerca del Congreso, y producto de eso la justicia le viene pidiendo hace un año que entregue su celular. Hubo algunos traspiés, finalmente hoy había que aprobar eso de nuevo porque se amplió ese pedido de la justicia, y como los diputados y las diputadas y los senadores y senadoras tienen fueros, hay que aprobarlo por la Comisión de Asuntos Constitucionales para que esto sea efectivo. Exactamente. Y después se pudrió todo un poco con la Comisión de Juicio Político. Muy que cortita. Fue cortita, fue explosivo, pero bueno, después se reencauzó un poco. Veremos qué estertores deja también todo esto. Y el anticipo surgió en asuntos constitucionales, ya, porque en un momento, luego de que quedó la explicación de que el celular que finalmente entrega no es el celular que forma parte de las sospechas, porque finalmente ese celular dice que se desprendió. Así que primero ese dato, pero lo que repercutió después en la Comisión de Juicio Político fue porque en un momento el diputado Juan Manuel López, mientras transcurría el trabajo de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dijo, bueno, no vamos a hablar acá en este momento porque lo vamos a hablar después, pero y ahí empezó a hablar precisamente respecto al caso que lleva adelante el juez Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Policita a partir de un caso de espionaje ilegal llevado adelante por el policía Ariel Sancheta. Así que a partir de esa situación, algo que directamente en alusión al diputado Rodolfo Tailade, que es lo que dijo López, bueno, fue el preludio de lo que después se vio en parte, pero muy poquito, cuando arrancó la brevísima reunión de la Comisión de Juicio Político. Más tarde, en un minuto, vamos a también compartir con ustedes lo que fue la conferencia de prensa de la oposición de Juntos por el Cambio sobre este tema, pero ya nos está escuchando nuestra compañera Lourdes López en la Comisión de Educación. Así es. ¿Cómo estás, Ama? Bueno, saludarte a vos y por supuesto a toda la mesa y a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Estamos aquí en el anexo C, precisamente en el piso 2, porque acaba de finalizar lo que es la Comisión de Educación con este proyecto de financiamiento educativo, algo que también llevó dos reuniones informativas muy importantes con exponentes de diferentes sectores del ámbito educativo también, de diferentes casas de estudio. Y con esto la diputada Blanca Osuna, quien es presidenta
presidenta de la comisión, bueno, se lleva también, me imagino que un resumen bastante interesante, pensando que también falta todavía tratarlo en presupuesto de Hacienda, ¿no? Así es, que son los 2 giros que tuvo este proyecto, pero fueron 4. Esta es la cuarta, la que acaba de terminar la cuarta reunión, con un debate intenso y con participación de actores del sistema educativo y otros que no lo son, porque el tema de educación tiene que ver no únicamente con quienes están dentro del sistema educativo y desempeñan una labor específica, ¿no? Como no docentes, como trabajadores, trabajadoras de la educación, o como estudiantes, o como especialistas, investigadores, sino también es un tema que atraviesa la realidad social, económica, productiva, en definitiva el desarrollo de nuestro país. Y creo que en estas circunstancias, además, bueno, en la cercanía de una decisión tan importante como la que tenemos que adoptar argentinos y argentinas a partir del 19 o ese domingo 19 de noviembre, creo que también lo que hemos hecho tiene un valor simbólico, ¿no? Hemos trabajado codo a codo, hemos discutido intensamente, hemos encontrado la vuelta a resolver cuestiones en las que no coincidíamos y hemos definido, sobre todas las cosas, bueno, dictaminar desde la Comisión de Educación un proyecto que tiene una fuerte envergadura, porque son recursos del Estado Nacional y de las provincias que de manera concertada deben sostener lo que es la realidad educativa. ¿Qué tal, diputado Osuna? Amanda Alma la saluda desde aquí, desde el estudio. Gracias por quedarse un ratito. Hola. Y poder conversar con nosotros acá. Quería preguntarle, se nombraron varias modificaciones. ¿Por dónde van más o menos las propuestas de modificación del proyecto original? Porque fue producto de mucho tiempo de trabajo también. Así es. Bueno, algunas modificaciones tienen que ver con organizar de manera jerárquica o priorizando lo que son los objetivos, ¿no? La ley tiene no solamente la definición, y es muy interesante esto, la definición de poner recursos, de sostener, de financiar, sino a su vez de cómo esos recursos deben materializarse en avances vinculados a la educación obligatoria, en algunos casos, a una franja que está dentro de un nivel inicial, pero que está asociada a una política que ha ganado fuerza en este tiempo, que tiene que ver con las políticas de cuidado. Entonces, la atención de niños, niñas de 45 días a 3 años está definido como una demanda que el gobierno acepta, la hace propia y define su acompañamiento con recursos. Creo que eso, bueno, después cuestiones que hacen a la mejora de la escuela primaria y en particular y con énfasis en la secundaria, abriendo interrogantes sobre una cuestión pendiente, el desacople entre los avances científicos, tecnológicos, el conocimiento, el interés de chicos y chicas que hemos escuchado porque han estado entre nosotros, estudiantes que conforman los centros de estudiantes. Entonces, esa demanda, ese desacople, ese desajuste entre lo que la escuela ofrece y lo que los chicos, chicas, estudiantes demandan y requieren para estar mejor plantados para lo laboral, para el desarrollo, en fin, digamos, de la vida. Eso también lo refleja la ley y, por supuesto, bueno, respecto a las universidades, sí hemos trabajado y en eso ha habido modificaciones de la necesidad de compromiso mayor y de articulación entre la realidad universitaria y las demandas y problemas que la educación obligatoria tiene en la Argentina. ¿Qué tal, diputada? Buenas noches, Jessica Calcaño la saluda. Quería consultarle en particular sobre la implementación de la educación sexual integral, que es uno de los puntos que tiene este proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo. Consultarle cómo cree que debería avanzarse, ¿no?, en esa implementación efectiva, porque es una ley que ya existe, bueno, y en varios de los expositores que participaban en las comisiones se planteó como una necesidad, ¿no?, tanto del lado estudiantil como de los docentes. Usted sabe que la Ley de Educación Sexual Integral es una ley que gestamos legisladores y legisladoras hace ya
creo que 14, 17 años acá, en esta comisión de educación. Yo en ese momento la presidía y la verdad que es un gran orgullo saber que la ley empezó a andar. Uno la ve ahora y es una ley despojada de un montón de cosas que posiblemente debería tener. Pero creo que confirmarla, ratificarla en una ley de financiamiento lo que hace es darle un nuevo impulso y responder a una demanda que está planteada, objetiva y concretamente desde las escuelas, desde los docentes, desde la familia y fundamentalmente de los chicos, chicas. Creo también que si hay una evaluación que hace poco hicimos en el Ministerio de Educación en una convocatoria por el aniversario de la ley, también quedó planteada la necesidad de más recursos, de más material, más formación, más capacitación. Creo que eso también que forme parte de lo que son los planes de estudio en la universidad o en la formación docente es algo que esta ley de financiamiento expresa. Así que yo les aseguro, no es una ley perfecta, todas las leyes siempre pueden mejorarse, pero la verdad que yo estoy muy contenta y creo que orgullosa del trabajo de legisladores y legisladoras. Vi el esfuerzo que cada uno de ellos y ellas puso, tanto de la oposición como del oficialismo. Teníamos un tema común, quizás no los partidos, cada cual estaba con la referencia de su propio bloque, pero lo común y lo más interesante fue la fortaleza de decir nosotros defendemos la educación argentina, nosotros queremos el financiamiento de la educación argentina. La educación argentina es un derecho humano, es un bien social, público, y creo que eso quedó plasmado en el esfuerzo que hemos hecho. Ha sido mucho trabajo y estamos muy orgullosos de eso. Diputado Osuna, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda. ¿Qué tal? Bueno, repasando un poco lo que usted está contando, el compromiso de cada una de las fuerzas políticas para poder llegar a este dictamen, después de toda una negociación que implicó también impulsar, proponer y resignar. ¿Cuánto de este esfuerzo cree usted que va a alcanzar para poder llegar al recinto? Porque ya en esta fecha no perdemos de vista que se extendió el periodo de sesiones ordinarias y eso permite, bueno, da un poco más de aire, pero en el escenario de la segunda vuelta ya muy cerquita, 19 de noviembre. De hecho, revisar un poco la agenda de hoy y el ritmo de hoy anticipa un poco que todos los preparativos son antes de que llegue el momento de la previa electoral. ¿Cuándo piensa que podría haber una sesión para que pueda llegar finalmente este debate al recinto? No, con seriedad, con certeza, no le puedo dar ese tipo de información que usted me requiere, usted se da cuenta. Lo que sí, yo lo que puedo ratificar y confirmar es la voluntad de legisladores y legisladoras de distintos bloques de ir a una sesión a tratar este tema. Y además lo más interesante es que la voluntad está expresada por una importantísima mayoría, no por la totalidad, y que esa no totalidad en realidad lo que refleja son posturas que si uno la mira en espejo ve que van a estar en juego el 19 de noviembre. Bien. Así que en buena hora. Yo creo que plantear esta disposición y este trabajo en referencia al financiamiento educativo de algún modo es una apuesta a un modelo de país que creemos que tiene que ser más justo y que en su construcción, bueno, habemos muchos acá, una gran mayoría en esta Cámara y en particular en esta comisión, que le hemos puesto el hombro a que eso sea realidad. Después ya llegará la sesión, le puedo asegurar. Gracias, diputada, por este ratito aquí, después de tanto trabajo el día de hoy. La vemos en cualquier momento. Y gracias, Lourdes, también. Muy bien, gracias a ustedes. Un saludo grande. La saludamos a la diputada porque ya terminó la actividad ahí en el anexo C. Fue la última de las actividades. Quedó ahí abierto el micrófono, tengamos cuidado para que no escuchemos las intimidades entre la diputada y Lourdes. El saludo amable de Lourdes. Que si están, seguro Lourdes aprovecha y pregunta cosas en off que no se pueden comentar, por eso son en off. Pero esto que decía la diputada lo quiero destacar porque hubo acuerdo en esta comisión, se comenzó a firmar el dictamen
Y podríamos decir que la palabra consenso en algún sentido rodeó bastante la jornada del día de hoy, si bien no hubo muchos dictámenes, pero sí se llegaron a otras conclusiones para, bueno, desactivar un poco la tensión por un lado, por lo menos, y bajar un poco la espuma en relación a las confrontaciones de cara al 19 de noviembre. Claro. Sí, bueno, de hecho, Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos, mencionó en la propia comisión saludando el trabajo que habían logrado con diputados del UCR, del PRO, Ahmed Chez, mencionó, bueno, de Evolución Radical, que siempre han trabajado bastante los temas educativos en conjunto, como un gesto a, bueno, se llegó a un consenso, como decías vos, sobre este proyecto, que además recordemos, creo que para las provincias también es muy importante porque invierte, y a los gobernadores les interesa, incluso de otros signos políticos, porque invierte lo que ponen las provincias y lo que pone el Estado. Claro, es más lo que va a poner el Estado, el 60% del Estado Nacional y el 40% de las provincias, hoy es al revés, entonces hay un interés también por más de que las provincias estén gobernadas por otros signos políticos, en este proyecto, me parece. Decíamos que el consenso fue una palabra importante hoy porque se preveía que mañana, a las 10 de la mañana, hubiera una sesión que convocó la oposición para tratar 4 expedientes que tienen que ver con la situación de los rehenes argentinos en la zona de Franja de Gaza. Bueno, suscitó varias reuniones, ayer lo comentábamos, a última hora del día se convocó una reunión de presidentes de bloques, de autoridades de bloques, porque el 10 de octubre ya esta Cámara había aprobado en el recinto una resolución conjunta, que hubo un equipo redactor que estuvo trabajando en relación a esto para, bueno, posicionarse en repudio al accionar de Hamas en relación al ataque que se dio en territorio israelí y que, bueno, generó en este mes casi que lleva el conflicto, creo que hoy cumplía justamente un mes, un recrudecimiento de un conflicto armado muy virulento con muchas consecuencias en la población civil principalmente, que es parte de la discusión, y una reacción mundial para convocar al diálogo nuevamente en una situación particular que se vive en Gaza, justamente con 2 estados conviviendo, intentando convivir o tratando de llevar adelante sus posiciones políticas en el mismo territorio. Lo que pasó la semana pasada fue que en medio de la Asamblea Legislativa, la oposición de Milei, que ya se había conocido la relación entre Milei, Macri y Bullrich, bueno, el jueves, eso se conoció el lunes, después de las elecciones el martes, el jueves se empezaron a ver los primeros movimientos, ¿no? La cercanía entre diputados del PRO, importantes diputados del PRO como Cristian Ritondo, presidente del bloque, y Javier Milei, que ambos convocaron una sesión para mañana. Totalmente, y ese pedido de sesión especial fue también una demostración de fuerza y una salida también para Cristian Ritondo, uno de los representantes del PRO que sostiene y defiende el acuerdo de Mauricio Macri con Javier Milei y Patricia Bullrich. El primer planteo había sido un anticipo de al menos 30, 40 diputados que iban a firmar un comunicado respaldando el acuerdo. Ese comunicado finalmente no se concretó, pero también la segunda parte fue este proyecto presentado por Milei, por Ritondo, pero que contó con la firma de 29 diputados, la mayoría integrantes del bloque del PRO, claro. También de Florencio Randazzo, ¿sí? Y también de Alejandro Cacase. Entre las figuras del PRO podemos encontrar... El proyecto de Milei. Exactamente. También podemos encontrar el gancho de María Eugenia Vidal, la exgobernadora bonaerense, pero también todo un gesto de acompañamiento de un grupo de diputados del Partido Amarillo en respaldo a Javier Milei. Todo también en un momento en donde hubo otro pronunciamiento dentro de los legisladores electos de La Libertad Avanza, en donde uno de ellos, Pablo Anzaloni, que dirigente del gremio Huatre y que también fue aliado en su momento del peronismo y de Juntos por el Cambio, va a volver el 10 de diciembre como diputado, pero en la boleta de La Libertad Avanza. Lo cierto es que Anzaloni encabezó un planteo en donde decían, bueno, no acompañamos a Milei por el acuerdo con Mauricio Macri. Lo cierto es que lo que pareció una partida de un grupo de más de 10 legisladores quedó circunscripto pura y exclusivamente, al menos en la Cámara de Diputados, a Anzaloni,
y después un resto de discusiones que formaron parte de un encuentro de Milei con los diputados Ayer. y legisladores electos ayer. Todo eso, la soledad que en algún aspecto comenzó a quedar evidenciado dentro del bloque La Libertad Avanza por el acuerdo con Mauricio Macri, esas discusiones en parte fueron llenadas por este proyecto que fue sostenido no por integrantes de las demás fuerzas políticas, pero sí del PRO y también de Florencio Ramos. Bueno, lo que generó esto es que ayer, como decíamos, la presidenta de este cuerpo, Cecilia Moró, convocara a los presidentes de bloques para el día de hoy, ¿no? Sí, se hizo esa reunión a las 3 de la tarde, finalmente se fue cambiando de horario. Ahí pudo salir una declaración común que tiene la firma de casi todos los bloques, porque digo casi todos, porque el Frente de Izquierda, los diputados participaron de la reunión, hicieron su planteo como los que vienen haciendo en el recinto, de defensa de la causa palestina y también de denuncia de lo que está ocurriendo, digamos, tras el ataque de Hamas, lo que está ocurriendo actualmente, digamos, con distintos bombardeos contra la población palestina, y luego no firmaron esta declaración conjunta, pero sí tiene la firma del Topo Rodríguez, Luis Di Giacomo, Javier Milei, Carolina Píparo, Ritondo, Los Penato, también Mónica Fein, Juan Manuel López de la Coalición Cívica, Claro. Dolores Martínez de Evolución Radical, Margarita Stolbizer de Encuentro Federal, Gemar Martínez, por supuesto, del Carlos Frente de Todos. Fernández del Frente para la Concordia Misionero. Bueno, también estuvieron presentes, como bien decías, del PLA, del Caño y Bregman. No firmaron el documento, pero sí participaron por lo menos de esa discusión, convocados por la presidenta de este cuerpo, que lo que buscaba es solicitar al Ejecutivo que se intensifiquen y que se profundicen los esfuerzos para el rescate de los rehenes. La declaración que se presentó, en definitiva, y que lleva la firma de todos estos dirigentes políticos, dice: a un mes del ataque terrorista perpetrado por el grupo Hamas contra el Estado de Israel, esta honorable Cámara ratifica su enérgica condena y repudio a los hechos y su solidaridad con las víctimas y sus familias, en continuidad con lo que se fue expresando el pasado 10 de octubre. En el mismo sentido, expresa su rechazo absoluto a toda forma de terrorismo y su respaldo al derecho a defensa del Estado de Israel en el marco del derecho internacional humanitario. En este marco, solicita al Poder Ejecutivo que se intensifiquen y profundicen los esfuerzos en curso para lograr la inmediata e incondicional liberación de todos los argentinos y argentinas que fueron secuestrados y están retenidos ilegalmente por el grupo Hamas, al que se considera directamente responsable por su supervivencia y bienestar. También, dice el documento, recurriendo para ello a todas las herramientas internacionales que provee nuestro sistema republicano y democrático. Asimismo, adherimos a la solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas del pasado 26 de octubre, que insiste en una tregua humanitaria. El documento que circula tiene la firma de todos ellos, de todos los diputados que nombramos, de los distintos bloques políticos. Es importante porque expresa una diversidad fundamental y logró, bueno, diluir una tensión que se iba a vivir mañana, seguramente con la búsqueda de consensos para lograr 129 diputados y diputadas sentadas en el recinto, de una situación donde ya la mayoría de los diputados se habían expresado Claro. hace un mes. En la menos, sesión ¿no? anterior, que además salió también una resolución. Entonces era más una estrategia para poner incómodos a algunos sectores que tener definitivamente una resolución. Algo importante, no solo salió este documento que circula por todos lados ya, sino que también hay un compromiso de las autoridades del oficialismo en esta Cámara de convocar una reunión que va a ser privada entre las autoridades de los bloques, de la oposición y del oficialismo, obviamente, con el canciller Cafiero. Así que también van a facilitar esa gestión. Claro. Exactamente, porque de los 4 proyectos que estaban en la convocatoria de sesión especial, uno era precisamente presentado por Karina Banfi y Mariana Stillman, entre otros integrantes de Juntos por el Cambio, para que el jefe del Palacio San Martín brinde informes verbales sobre las gestiones que estaban llevando y que están llevando adelante para lograr la liberación de los 21 argentinos
y argentinas detenidos en Israel, secuestrados por Hamas, y que forman parte de un grupo mucho más grande de rehenes y que en el caso de la Argentina, bueno, han pedido la intervención de Naciones Unidas. O sea que creo que parte de la negociación, creo que ha sido un acuerdo win-win, podríamos decir, ¿no? Porque yo creo que sí. Por una parte, el oficialismo pudo canalizar una discusión que la verdad estaba basada en algunos proyectos proyectos de resolución que iban a tener, digamos, poco impacto práctico a partir de lo que ya viene haciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores en este momento. Lo cierto es que en este escenario preelectoral y con todo lo que vino pasando hoy, incluso en la previa de la comisión de la reunión de la Comisión de Juicio Político, bueno, una sesión prevista para mañana iba a ser todo un tema, ¿no? Y además también Pero iba... hay un datito, Sí. perdón, y además, el otro problema, tanto para Milei como para buena parte de Juntos por el Cambio, estaba la dificultad de poder alcanzar con el quórum. Así que no había certezas, digamos. No lo tenían. No lo tenían, No. digamos. Y nadie se animaba mucho a jugar el pellejo para salir a bancar una división dentro de Juntos por el Cambio para respaldar una sesión pedida por Javier Milei cuando todavía están las heridas abiertas de lo que contábamos al principio. Un comunicado de pronunciamiento dentro del PRO que no fue, el estado asambleario del radicalismo, el cuidadoso silencio de la coalición cívica a partir del pronunciamiento de respaldo de Macri con Milei, y en ese contexto, bueno, las dificultades para alcanzar el quórum. Así que ahí creo que quedó, digamos, empardada esa negociación. Sí, pero también en relación a esto, lo que hay que plantear es que forzaba a toda la oposición, también no solamente el oficialismo, sino a toda la oposición a tomar posición sobre un tema que Sí, ya pero- habían en algún sentido tomado. Sí, pero de 4 proyectos, 3 estaban firmados por el Sí, resto de bueno, Juntos por pero el vos no Cambio. vas y quedás también en una situación compleja porque Sí. es un tema que te trasciende a la interna dentro de un espacio de confrontación política, ¿no? Entonces también estaban todos un poco forzados. Por eso entiendo que la posición de muchos bloques minoritarios esté reflejada y hayan aportado a que esta reunión se pudiera concretar, ¿no? De hecho, Germán Martínez dejó de lado su búsqueda de acuerdos con la oposición para lograr una sesión donde discutir financiamiento educativo y que pudiera también saldar un poco esa situación que se iba a plantear con la sesión convocada por Javier Milei, donde muchos de los referentes de la oposición, que no son de Juntos por el Cambio, ya se plantearon a favor de Massa también, ¿no? Entonces es una situación de incomodidad que se genera en el clima político. Claro, sí, yo creo que es cierto que al gobierno tampoco, o sea, que no tenía, se comentaba que no tenía intenciones de dar quórum a esta sesión convocada sí, por era Milei y el difícil. PRO. Cuestión que lo ponía en una posición difícil porque podían salir a decir desde la oposición, bueno, al gobierno no le interesa discutir el problema de los rehenes. La verdad es, como decía Claudio, los proyectos tenían poco efecto práctico, eran Exacto, pedidos de de informe. declaración, además. Claro, proyectos de declaración, exhortar. Además, bueno, hay una situación muy particular en la región Claro. del Medio Oriente, digamos, con este conflicto. Y bueno, y también, digamos, hemos visto, o sea, lo ha expresado también el candidato Sergio Massa, que hay diferencias también dentro de la coalición de gobierno Por supuesto. entre Cancillería y lo que opina el candidato Sergio Massa con respecto a este conflicto. Y eso también, de alguna manera, ponía con cierta incomodidad Otro problema más. al frente de Claro, todos. generaba un problema de una manera que no era la intención, ¿no? La idea del oficialismo era retomar seguramente en el Congreso varias discusiones, por eso financiamiento educativo, que se confronta claramente con la posición de Javier Milei. Quedó trunco un poco eso, me parece. Veremos si hay alguna comisión la semana que viene. Pero esto que sucedió también donde se planteó este documento permitió bajar un poco el clima que se había generado un rato antes, a la 1 de la tarde, en la Comisión de Juicio Político, porque allí se estaba esperando, estaba previsto para el día de hoy el plazo para que tenían los jueces de la Corte para presentarse espontáneamente. En el caso de hoy podían hacerlo presencialmente, ya que el plazo para presentar por escrito los descargos por las acusaciones y los hechos y de las denuncias que se habían trasladado hace 15 días, 2 jueces sí respondieron de manera escrita, rechazando obviamente todas esas acusaciones, incluso rechazando el proceso de juicio político, bajándole un poco el precio, ¿no? Caracterizándolo
con pocas herramientas de investigación y destacando que no solamente eran falsas las acusaciones, sino que no se habían logrado probar. En ese contexto, la presidenta de la comisión, Carolina Gaylar, anunció que no se hacían presente ninguno de los jueces, ni Maqueda ni Lorenzetti, que eran los que faltaban, y levantó la sesión muy rápidamente. Se había quedado abstracta, en palabras de la diputada Carolina Gaylar. Pero como el clima estaba caldeado por esto que vos comentabas de las denuncias sobre espionaje ilegal, bueno, se armó un lío bárbaro dentro de la comisión, algo de ustedes seguramente vieron, pero después repercutió en una conferencia de prensa que llevó adelante Juntos por el Cambio. El diputado, tengo acá el orden de cómo hablaron, Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, el diputado Mario Negri, que estuvo presente en la Comisión de Juicio Político, que es del radicalismo, también Cristian Ritondo, que es diputado, presidente del bloque del PRO, pero no pertenece a la Comisión de Juicio Político, y Rodrigo de Loredo, que tampoco pertenece a la Comisión de Juicio Político, pero preside aquí el bloque de Evolución Radical. Así que si les parece, vemos la conferencia de prensa que dieron los diputados de la oposición sobre lo que sucedió más temprano en la Comisión de Juicio Político. Bueno, como ustedes sabrán, les estoy hablando como vicepresidente de la Comisión de Juicio Político de un proceso que empezó el 25 de enero, que tuvo 25 reuniones a lo largo de todo el año. Ya parte de la agenda parlamentaria tuvo que ver con este juicio político que hoy creo que se acaba de caer, porque la presidenta de la comisión hizo una reunión de solamente 2 minutos para decirnos que no había más trámite, que ya se había corrido traslado a los jueces, que algunos habían contestado, que otros no, y cuando quisimos hablar de varias cosas que estaban ocurriendo y que tomamos conocimiento ayer públicamente, la presidenta de la comisión nos prohibió la palabra. Este juicio político, como ustedes saben, empezó a fin del año pasado, cuando la Corte Suprema sacó una medida cautelar en favor de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos que la Ciudad de Buenos Aires viene reclamando al Estado Nacional después de una quita intempestiva que hizo primero Alberto Fernández, el presidente de la Nación, y después este Congreso. Y cuando empezó a tramitar, obviamente, como oposición dijimos que no se podía juzgar a una Corte Suprema por el contenido de sus sentencias, es decir, por el criterio que tuvieron en esa medida cautelar. ¿Qué pasó inmediatamente que utilizamos y esgrimimos el criterio básico de cualquier república, de que no se puede juzgar a una Corte por el contenido de sus sentencias, porque es afectar la independencia del Poder Judicial? Empezaron a aparecer filtración de información, de chats, de audios y de información que el diputado Tailade a lo largo de las reuniones iba relatando a medida que declaraban los testigos. No solo para amenazar a los testigos, sino para sostener un juicio político absolutamente arbitrario e inconstitucional. A la fecha no sabemos si hay dictamen, a la fecha no sabemos el destino del juicio político, sabemos que fue una comisión de inteligencia a cielo abierto y ahora tenemos más datos, más indicios de por qué. El diputado Tailade, por ejemplo, cuando declaró el primer testigo, el juez federal Sebastián Ramos, inmediatamente trascendían chats entre Ramos y un funcionario del gobierno de la ciudad. Asistimos a eso, lo denunciamos durante todo el año y estamos a la definición que los 2 diputados que responden a Sergio Massa, Ramiro Gutiérrez y Micaela Morán, den o no el dictamen después del balotaje. Hasta ahora, ni el candidato Sergio Massa ha definido la situación del juicio político, también esperamos que el otro candidato la defina, pero estamos en esta situación por demás irregular de un juicio político que fue sostenido por información de inteligencia y de la que ahora tenemos mucho más indicios por la causa que tramita el fiscal Gerardo Policita. Nunca, desde que yo tengo memoria, hubo una degradación institucional tan grande como la que ocurrió en esta comisión de juicio político. Como bien dijo el vicepresidente de la comisión, 11 meses estuvieron prácticamente arriando testigos, del color que quisieran. La idea siempre estaba centrada en desgastar a la Corte Suprema de Justicia. Hubo momentos a donde casi con ironía decíamos que la comisión parecía una reunión de la comunidad de los servicios de inteligencia, porque volaban los chats, con chismes, con información que no tenían nada que ver con los hechos que bien que se relataron acá. Hoy, la verdad es que estamos sorprendidos. La bofetada que le han pegado hoy a las instituciones,
quienes estuvieron llevándonos a las comisiones. Algunos de los colegas se quedaban 20 horas para proteger testigos, para que no los apreten, para que no los obliguen a declarar de cualquier manera. 20 horas. Hoy duraron 2 minutos y medio. ¿Saben por qué? Porque venían por lana y se fueron esquilados. ¿Saben por qué? Porque los mismos argumentos que usaron mediante chat, chisme de los servicios de inteligencia, que flaco favor le han hecho a la democracia, hoy no lo podían usar como argumento. Solamente queríamos preguntarles a algunos de ellos que aparecen involucrados en las investigaciones judiciales cuál era el grado de responsabilidad. Les quiero decir que en nuestro criterio, hoy, la Comisión de Juicio Político terminó muerta. La Comisión de Juicio Político no tiene más ningún tipo de legitimidad por parte de quienes la maltrataron, la usaron al servicio del poder exclusivamente para ellos. Y termina de la peor manera. ¿Saben cómo fue? Después de estar 20 horas, en 2 minutos, se pararon y se fueron. Como dice un amigo mío, se fueron como ratas, en silencio, rápido, disparando de la comisión. ¿Cómo van a hacer para llamarla nuevamente? Lo que lamentamos enormemente nosotros es el desgaste que le han producido a 40 años de democracia. Hoy lo que tenemos que hacer es pedir disculpas porque han hecho uso y abuso de los servicios de inteligencia, que es lo peor que le puede pasar a las instituciones. No gobiernan ni la política, gobiernan al servicio del poder o de los negocios de algunos. Así que para nosotros, hoy en la Comisión de Juicio Político, deben asumir toda la responsabilidad. Y acuérdense de esto los argentinos. El presidente pidió el juicio político con un tuit. Si alguien lo ve al presidente, díganle que le pida disculpa a los argentinos por el enorme daño que ha causado hoy con los suyos que dispararon de la Comisión de Juicio Político. Buenas tardes. Primero quiero agradecer el trabajo durante estos 11 meses que hizo todo el equipo de Juntos por el Cambio en Asuntos Constitucionales, que de la mano de Juan López, que era su vicepresidente, mostró lo que en estos 20 años de la creación de Juntos por el Cambio venimos haciendo. Sostener el sistema democrático y republicano en la Argentina y dar pelea contra estas mafias y principalmente preservar la verdad y la justicia. Ellos quisieron llevar por delante con mentiras, con informes de inteligencia que no son de ahora, que empezaron en el 2016, con chat, metiéndose en la vida privada de miles de argentinos, de funcionarios judiciales, miembros de la Corte Suprema, jueces federales, fiscales federales, diputados nacionales, candidatos a diputados, intendentes, empresarios, miembros de la cadena artística, periodistas. Le importaba 3 medios de la República. El presidente lo escuchamos decir acá que con él se acababan los sótanos de la democracia, que era ese vínculo con los servicios de inteligencia. Como hoy decía Mario, hicieron 3 subsuelos más, donde hoy conviven de la peor manera. Quisieron llevarse a uno de los poderes de la Argentina puestos a partir de inteligencia ilegal. Por eso hemos solicitado, quienes integramos la bicameral de inteligencia, junto al gobernador electo y senador Alfredo Cornejo, el gobernador electo y senador Nacho Torres, hemos presentado en el día de hoy con Miguel Base, diputado nacional, hemos presentado una nota pidiendo en la bicameral, primero, que se cite de manera inmediata, segundo, que se arme la subcomisión que investigue este caso, que se lo limite al diputado Tailade en su actuación, y tercero, que como han hecho en otras causas, que ellos inventaron, como quedó demostrado en la justicia, que se presente como querellante. El otro tema es requerir al candidato a presidente del oficialismo que diga si está de acuerdo o no, y espero que haya tenido tiempo de leerlo entre el domingo y hoy, lo que está pasando en este juicio trucho a la Corte Suprema de la Nación. Solicitarle que le pregunte a su candidato a vicepresidente cuánto sabía, como estando a cargo de la AFI, sobre lo que estaba pasando en ella. Y no solamente que se fue Rósito y hoy es vicepresidente y estuvo a cargo de la AFI mientras todo esto pasaba.
sino que también quien hoy sucede es alguien del equipo de Rossi desde hace 15 años. O sea, la AFI en la Argentina está manejado por quien hoy es candidato a vicepresidente del oficialismo. Massa y Rossi le deben respuesta a la sociedad. No es si a mí también estaba en la lista, es condenarlo enérgicamente. Los sótanos de la democracia no, aquellos que utilizan el poder del populismo para que todo aquel que sea opositor piense distinto, sea empleado judicial, sea dirigente político, periodista, para perseguirlo. Eso es lo que el populismo hace en la Argentina y en el resto del mundo. Y esto es lo que nosotros venimos a desterrar y que venimos dando pelea como Juntos por el Cambio. Y queremos dejar bien claro que necesitamos, por la salud de la democracia, que el candidato del oficialismo deje claro qué opina sobre el juicio trucho que hoy tiene la Corte Suprema de la Nación y que diga la responsabilidad de su vicepresidente sobre todas estas cosas. Hoy, 2 funcionarios de alto nivel, alguien que integra la Comisión de Juicio Político, integra Asuntos Constitucionales e integra la Bicameral de Inteligencia, está nombrado como una de las personas que recibía información constantemente, con lo cual, como bien dijo Mario y dijo Juan, utilizaban para amedrentar a los testigos que venían a la comisión. Y el segundo tema que es importante, alguien en la FIP que recurre y tiene de todos nosotros una gran cantidad de información, hoy lo que hace es estar involucrados en este tema. Es de grave importancia institucional la firmeza que tiene que tener el sistema democrático ante estos avances del populismo que hace que cualquiera de nosotros pueda ser mirado, investigado sin razón ni fuerza de justicia. Sí, dale, vamos. Bueno, corto porque creo que se ha expresado todo y con mucha precisión para los integrantes de Juntos por el Cambio que tan diligentemente siguen esta comisión hace tiempo, pero simplemente pensaba que en una Argentina tan deteriorada, en una Argentina en donde los Insaurralde ganan en Loma de Zamora aún en un yate, muchas veces es muy difícil ponderar la gravedad institucional del episodio que se atravesó y que hoy se pone en evidencia. Esta pantomima que tuvo en vilo, casi en una suerte de extorsión a las máximas autoridades del Poder Judicial y que además se sirvió para ello de escuchas ilegales orquestadas desde el Poder del Estado. Esperemos que estar a la altura como sociedad, como dirigencia política, empresarial, sindical, periodística, para darle la verdadera envergadura a la gravedad institucional de los episodios que lamentablemente en esta Argentina que se deteriora nos vamos acostumbrando. Gracias. El diputado de Loredo cerrando esta conferencia de prensa respecto a la suspensión, digamos, al cierre del juicio político. Lo que sucedió hoy es que al no presentarse los jueces, que tenían tiempo hasta la jornada de hoy, y como está terminando el proceso de juicio político, era el momento de los descargos, el momento en que los jueces podían hacer uso o no de esta facultad, que es responder los cargos trasladados hace algunas semanas. Lo hicieron de manera escrita Rosencrantz y Rosati. Lorenzetti y Maqueda tenían la oportunidad de presentarse, no se presentaron, no había mucho más que avanzar. El dictamen está en redacción de la presidencia de la comisión. Se presentará, se convocará nuevamente y se leerán los dictámenes acusatorios a cada uno de los jueces, los 4 dictámenes para cada uno de los jueces, que serán similares a lo que se les trasladó a los jueces, ¿no? Que claro, es las hipótesis de denuncia que se presentaron, la investigación sobre esas hipótesis y lo que se ha contrastado y lo que no se ha contrastado, que sostienen las denuncias de mal desempeño. Pero bueno, se picó todo a partir de la difusión de esta información respecto al funcionamiento de los servicios de inteligencia. Nada nuevo bajo el sol, pero que en estas ocasiones aparecen también en el contexto de la campaña electoral, tienen otro sentido y tienen obviamente otra significación. El diputado Tailade estuvo presente en la comisión, en varias comisiones, así que estuvo también atendiendo muchos medios, dando su perspectiva sobre de dónde viene toda esta denuncia y estas acusaciones hacia su persona. Veremos cuándo se convoca. Ya nos dijo el presidente de la comisión, el bloque oficialista, está pendiente esa
convocatoria. Hay tiempo todavía hasta el 9 de diciembre porque se extendieron las ordinarias. Lo que también pasó hoy fue, todo comenzó con la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, segundo encuentro para recibir a, en este caso, referentes de los movimientos y organismos de derechos humanos. Algunos hablaron, otros no hablaron. Se esperaba la presencia de Estela de Carlotto, que no pudo estar, pero sí la vemos acá a Tati Almeida. Y también varios referentes, ¿no? Hijos e hijas de detenidos desaparecidos, es Carlos Pisoni, en representación de la agrupación Hijos, redactores de un proyecto que busca sumarse a la discusión sobre el negacionismo. Muy interesante porque retoma un instituto que es justamente el INADI, una institución de este proceso democrático consolidado a partir de las políticas que aprobó este Congreso de la Nación contra la discriminación y el racismo, incorporarle también al INADI la responsabilidad de velar por que no haya discursos negacionistas, ¿no? Por una intervención por parte del Estado a través de esta institución para que se pueda sancionar y perseguir el negacionismo, sobre todo de los funcionarios públicos, ¿no? Se diferencia entre el discurso social, que se busca para eso apelar a la construcción de capacitaciones, poner en valor el proceso de memoria, verdad y justicia, pero por otro lado también se busca que los funcionarios públicos que tienen una responsabilidad diferencial al resto de la ciudadanía cuando ocupan esos cargos, no sean multiplicadores de negacionismo y que no sean justificadores del terrorismo de Estado, ¿no? Sí, así es. Bueno, y es muy interesante, creo, el debate que se viene desarrollando en la comisión. Hoy Hugo Yasky lo que anunció es que van a intentar unificar en un mismo dictamen, o sea, porque tengamos en cuenta que hay distintas perspectivas de los proyectos presentados. Por ejemplo, el de Mónica Litza o el de el diputado Fernández, o sea, plantean, por ejemplo, la modificación del Código Penal. Y después hay un agravante, o sea, para sancionar el negacionismo hay un agravante si son funcionarios públicos. En el caso del proyecto de Hijos, que hoy fueron a exponer, ellos directamente apuntan a que solo sea un delito en el caso de funcionarios públicos y a avanzar en promover las capacitaciones. Sí, otras prácticas. Claro, otras prácticas y demás. Entonces, bueno, hay que ver si a partir del proyecto de Hijos quizás pueden consensuar desde los distintos proyectos, pero bueno, también se escucharon voces disidentes, o sea, desde la defensa de derechos humanos, que plantearon algunos alertas. Fue el caso también, hoy participó el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, que también planteó sus reparos. Claro, lo que plantean es discusiones en torno a si si tiene valor jurídico, en definitiva, constituir una figura específica que pene el negacionismo dentro del propio Código Penal, cuando hay otras herramientas que también pueden utilizarse en el mismo sentido. Claro. Hay una discusión, porque también es importante pensar que todos estos años ha habido mucho negacionismo, no es una cuestión nueva ni que aparece ahora. Ahora hay una posibilidad cierta de legislar, pero también hay una masividad de los discursos negacionistas a partir del rol que ha tenido o la preponderancia que ha tenido Javier Milei con su compañera de fórmula Victoria Villarruel, ambos defensores de los genocidas y replicadores del discurso negacionista del terrorismo de Estado. Ahí tiene otro cariz. Pero bueno, si pensamos que en esta Cámara de Diputados hubo diputados represores, que fueron legisladores y gobernadores, como Bussi, porque digo, al que se le impidió asumir fue a Patti. Claro, eso estuvo en el debate diputado también. En esta Cámara, y muchos negacionistas recalcitrantes, podríamos decir, que hubo y que tuvieron voz y voto. Bueno, por eso es una etapa diferente. Creo que lo que iba a pasar en el transcurso del trabajo de la comisión es que se iban a cristalizar un poco las diferencias y los enfoques que vienen cocinándose desde el primer proyecto, que viene del año 2017, porque, bueno, muy bien lo estaban explicando ustedes. Por una parte, una de las discusiones es si solamente generar un nuevo instituto dentro del Código Penal, y otra parte si penar o no penar a los funcionarios públicos, o también que sea algo que no afecte solamente a los funcionarios. Y el otro tema, la discusión, el tema de la libertad de expresión. Los medios. Y los medios. Y ahí es donde se abre una discusión. Yo creo que Verónica Torrás del CELS ahí trató de plantear un poco algo que ya escuchamos en la reunión de comisión anterior también, en donde, bueno, hubo un repaso un poco de las diferencias también con
las experiencias de penalización del negacionismo en la Alemania de la posguerra también, y los enfoques que previsiblemente iban a surgir en el intento argentino de poder avanzar en ese aspecto. Creo que a partir de lo que plantea Yasky es que se empieza a abrir, digamos, un poco la letra más chica para poder llegar a un punto de coincidencia mayor. Creo que ese camino de coincidencia quizá vaya con mucha más claridad a buscar o el castigo pecuniario, o también en el cargo, o que le cueste el cargo, o quizá evaluar alguna pena, pero concentrado en funcionarios públicos. Efectivamente. Si les parece, escuchamos a Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que vino también a participar y a dar su apoyo a este debate. ¿Qué tal? Buenos días a todas, Está destruida, mirá. a todes. Acá estoy, soy Tati Almeida y en nombre de todas las madres de Plaza de Mayo, línea Ay, sí, ya escuché, ya sé que nos vamos. Organismos de derechos humanos que ya cada uno también va a exponer. ¿Alguien más me quiere decir algo? Quiero saludar en esta honorable Cámara de Diputados y pedirles, más que decirles, pedirles que por favor, urgente, aprueben esa ley para realmente castigar legalmente, no con cárcel, con inhabilitación a todos aquellos negacionistas, a los que reivindican el genocidio. Acá no hubo una guerra, fue un genocidio que padecimos durante los años 70 y parte de los 80. Realmente estos negacionistas y reivindicadores del horror existieron siempre, pero ahora están envalentonados, se han sacado la careta y es deplorable lo que estos siniestros personajes están diciendo que van a hacer, Dios mío, si llegan a regir los destinos del país. Por eso, más que nunca, ustedes que son los representantes del pueblo, de nosotros, tienen que sancionar urgente esa ley. No puede ser que estos deplorables personajes sigan ensuciando la memoria de Alejandro y de los 30.000, porque son 30.000. Que sigan ensuciando esta democracia que nos costó tanto, tanto conseguir. Por eso les digo a esos deplorables personajes una vez más que el nunca más es nunca más. De esta manera nos despedimos de la tercera edición con la información que hubo todo el día hoy. Mañana Comisión de Presupuesto, los jueves Comisión de Cultura, días importantes también donde van a haber definiciones con varios proyectos. Gracias, Claudio, nos vemos en estos días. Hoy, ¿eh? Nos quedamos con todas las repercusiones para analizar mañana. Un gusto como siempre, gracias. Jessy, nos vemos en estos días también, en cualquier momento. Sí, también, estos días nos vemos. Adiós, sigan aquí con la continuidad informativa de TV.